Para esta primer conversatorio tenemos a la doctora Saskia Donner. Ella es docente de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia en las áreas de educación cristiana y formación espiritual. Como va a hablar de familia, va a hablar de mí, que soy su esposo, entonces les presento a mi bella esposa y compartirá con nosotros el tema de familia. Disfrutemos de este tiempo y que el Señor nos bendiga y nos rete con su palabra. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder estar aquí con ustedes en la tarde de hoy para compartir este conversatorio que he titulado Familia, Conformación, Disfunción y Misericordia. Y en sus paquetes, en sus libritos, en la página 30 hay un bosquejo de este conversatorio donde ustedes pueden tomar nota. Y para iniciar este tiempo de la tarde, este tiempo de este conversatorio, quisiera contarles una historia familiar. Es una historia que inicia cuando apenas se está levantando el telón del universo, cuando aparecen por primera vez dos figuras, un hombre y una mujer. Están nuevecitos, recién hechecitos, recién formaditos. Son resultado de una declaración de Dios, una declaración diferente a las que ha hecho durante los últimos 5 días y medio de creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En lugar de ordenarle al planeta que produzca, los forma con sus propias manos. Y los crea varón y hembra. Y a estos seres hechos a su imagen y semejanza, los bendice con un propósito. Tengan hijos, llenen la tierra, gobiérnenla. ¡Qué privilegio! Serán los representantes de Dios, sus mayordomos en medio de la creación, pero también co-creadores de vida con Él. Avanza esta historia familiar y encontramos que antes de que fueran dos, había uno solo. Y estaba muy solo. Desgraciadamente solo. Tenía un jardín hermoso para cultivar, pero estaba solo. Estaba rodeado de animales, pero estos no podían atenuar su soledad. Ni el colorido de las flores, ni la alegría de los peces, ni la travesura de los monos, nada era suficiente para solucionar su soledad. Entonces interviene el Creador y ese hombre solitario cae en un sueño profundo. Y mientras él se echa su siestecita, el Señor le prepara un regalazo. Una belleza mayor que la de las flores, una alegría más desbordante que la de los peces y, ¿por qué no?, una travesura más tremenda que la de los monos. Y cuando se despierta el hombre y ve semejante hermosura, exclama con celebración: esta sí es como yo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Si yo soy Ish, ella es Isha. Y con la familia finalmente se resuelve la soledad. Serán apoyo, serán compañía, podrán trabajar juntos para alcanzar esos propósitos que Dios les ha dado. Y viven su luna de miel en su paraíso y se pasean con su creador en el fresco de la tarde y ahora todo estaba bien. Pero su idilio paradisiaco se ve interrumpido bruscamente. Lo interrumpe una serpiente astuta que cuestiona la bondad de Dios. Con que Dios les dijo, les está mintiendo, no morirán. Él lo que quiere es limitarlos. Lo interrumpe la codicia de la mujer, que se deja engañar por una fruta hermosa y la falsa publicidad que le promete algo que no le hacía falta. Lo interrumpe la complicidad de un hombre que recibe sin cuestionar lo que le ofrecen. Y como dice la canción, muy tarde comprendieron que todo era un engaño.
que en lugar de la inteligencia y el conocimiento que se imaginaban, ahora lo que sabían era que estaban desnudos y eran vulnerables. Ahora lo que sentían no era el poder de saberlo todo, sino el temor de quedar al descubierto y la vergüenza de ser vistos tal como eran. Y su relación se desfigura, se cubren, se esconden. La celebración de carne de mi carne y hueso de mis huesos se vuelve acusación. La mujer que tú me diste. El propósito de ser ayuda y apoyo se vuelve lucha de poder. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La dicha de ser fructíferos y co-creadores de vida se vuelve sufrimiento. Con dolor darás a luz. Y el privilegio de ser co-mayordomos del planeta se vuelve sudor y lágrimas. Espinos y cardos te producirá hasta que vuelvas al polvo del que fuiste tomado. Y la desfiguración se convierte en disfunción. Un hermano mata al otro por envidia, porque Dios miró con agrado una ofrenda y no la otra. Viene el reclamo y luego el castigo del destierro, el distanciamiento de su gente, de su hogar. Un marido miedoso le dice a su mujer: di que eres mi hermana. Ve la belleza de ella como amenaza para él. La expone a ser violada por un rey. Y cuando Dios mismo pone al descubierto su engaño, se cubre con verdades a medias. Pues sí, es mi esposa, pero también mi hermana. Una esclava es utilizada por su vientre para darle hijos a su ama estéril, pero por no portarse bien es maltratada y amenazada, y cuando su ama por fin tiene un hijo propio, ella y su chiquillo son desechados a deambular por el desierto con solo un pan y un poco de agua, a mirar a ver cómo sobrevivían. Un hermano menor se apropia de la primogenitura que no le corresponde, aprovechándose de la desidia y la necesidad del mayor y de sus propias capacidades como cocinero. Luego engaña a su padre con un disfraz maloliente y una sarta de mentiras, valiéndose de su privilegio bajo las enaguas de su mamá y de la ceguera de su padre. Dos hermanas comparten un marido y se pelean por darle hijos. La una espera que cada vez que da a luz su esposo la ame, así sea un poquito. La otra ofrece su criada a su marido para resolver su problemita de esterilidad. La primera hermana no se queda atrás y tiene hijos por medio de su esclava también. Y sigue la lucha entre ambas al punto que terminan negociándose una noche con él. Un jovencito, consentido de su padre, es amenazado por sus hermanos envidiosos y traficado como esclavo. Pasa años subyugado a los caprichos de sus amos, abandonado en una cárcel, olvidado por quienes prometen ayudarlo, mientras sus sueños de adolescente se escurren entre sus manos. ¿Cuántos celos y rencores entre hermanos? ¿Cuántos cónyuges atemorizados, competitivos, enajenados? ¿Cuántas mujeres luchando por tener hijos? Sus propios cuerpos se vuelven en su contra, estorbando sus anhelos maternales. ¿Cuánto dieran por dar a luz, así fuera con dolor? ¿Cómo pueden ser fructíferas cuando sus vientres no responden? Pero el espíritu que se movía en un inicio sobre las aguas, se mueve también en esos vientres secos para traer fruto de vida e irrumpen en el mundo las generaciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se mueve el espíritu para levantar al esclavo hasta que llega a ser el segundo al mando en Egipto. Y el hermanito menospreciado y maltratado, huérfano de madre desde su infancia, ve hechos sus sueños realidad cuando sus hermanos hambrientos se inclinan ante él en reverencia, esperando solo que los rescate de la hambruna, sorprendidos por el perdón, que los rescata también del desgaste de las culpas que han llevado a cuestas por tantos años.
Se mueve el Espíritu para llamar al engañador, para abrirle los cielos y darle promesa, para sostenerlo en tierra extranjera con un tío aún más astuto que él, para ponerle al fin un nuevo nombre, el que lucha con Dios, el que recibe la bendición que lo deja cojo, el que en su vejez tiene el gozo de reencontrarse con su Hijo amado, a quien creía muerto. Se mueve el Espíritu para proteger a las mujeres despreciadas, desamparadas por los hombres que debieron protegerlas. Él es el Dios que las ve y les da promesa. Eres tú, Sara, la que darás un hijo a Abraham en tu vejez, aunque te rías y no me creas. A tu hijo Agar también lo convertiré en pueblo. A ti, Lea, te bendeciré con hijos, aunque tu esposo no te quiera. Y el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Nuevamente trae orden al caos al proveer la ley que controla la disfunción familiar. No matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Se mueve el Espíritu para formar un pueblo, por pura gracia, en medio de la disfunción de las generaciones de Abraham. Y se mueve el Espíritu en el vientre de una virgen, y del pueblo de Dios nace un Salvador. Nace como han nacido todos los hijos desde que se pronunciaron las palabras: con dolor darás a luz, aunque no ha sido engendrado como ellos. Nace rodeado de animales, aunque esta vez están en un establo y no en un jardín paradisiaco. Crece en una familia desplazada que a los ojos de la sociedad es disfuncional a causa de ese embarazo virginal de su madre. Y proclama un reinicio, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. Al hablar de familia, Jesús se devuelve hasta antes de que se endureciera el corazón del ser humano y declara nuevamente: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A los que se enseñorean de otros, como ha sucedido desde ese día trágico en el jardín, les dice: el que quiera hacerse grande debe hacerse siervo. Qué expectativas las que se levantan. Ahora sí, cada familia vivirá en paz. Ahora sí, cada persona orará bajo su propia higuera. Pero Jesús también dice de las familias que ha venido a traer espada, a traer peleas entre madre e hija, padre e hijo. No todo será paz y tranquilidad. No ha venido a cumplir esas expectativas, porque proclama una nueva lealtad, mucho más fuerte que la de la familia biológica. Proclama una nueva oportunidad para cumplir los propósitos de Dios y representarlo en la tierra. Proclama una nueva familia, unida por los lazos de su sangre derramada en la cruz. Una familia que es fructífera más allá de lo físico, al punto que hasta un hombre puede decir que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la iglesia. Una familia que representa a Dios en el mundo mediante el amor que se tienen unos a otros. Una familia que tiene un pie en el pantanal de la vida y otro en la gloria del reino, que busca la santificación y la purificación del otro, que muestra la gloria de Dios, que acoge a la viuda y al huérfano, que no hace acepción de personas. Una familia en la que pueden ser más los hijos de la estéril, porque ya no nacen solo del vientre, sino del corazón que proclama el evangelio de Cristo. Oremos. Señor, en este contexto histórico en el que tú has tenido a bien ponernos, el tema de la familia es tan importante, Señor. Es tan importante que podamos poner nuestros ojos en lo que tú anhelas para la familia.
Señor, te pedimos que en esta tarde, en este tiempo que tenemos para hablar acerca de la familia, para reflexionar acerca de tus propósitos y tu mover aún en medio de la disfunción, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú traigas una nueva visión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta historia familiar que acabo de contarles resalta algunos aspectos importantes de lo que vemos en el proceso de la conformación de la familia, la disfunción que se da después de la caída y la forma en la que Dios muestra misericordia. Ha mostrado misericordia y sigue mostrando misericordia. Y en esta tarde, después de escuchar esta historia, vamos a mirar algunos aspectos clave que se destacan en este tema de la familia en Génesis, sobre todo si hablar de la familia a nivel de toda la Biblia sería muy difícil. Entonces miramos lo que dice Génesis, miramos el reinicio que se da con la venida de Cristo y cómo podemos conectar este tema de la familia con nuestra labor como iglesia. Entonces, lo primero que quiero que miremos es el tema de la familia con propósito, lo que significa ser una familia con propósito. Déjenme decirles que cuando yo empecé a preparar esta charla, hace algún tiempo ya, yo no tenía muy presente este tema del propósito, ¿sí? Luis Eduardo, ¿me regalas una servilleta, por favor? ¿Cómo? Pero esos son paños desinfectantes y no son muy buenos. Yo creo que está bien. Ustedes me están escuchando bien con el sonido como está, ¿cierto? Ok. Bueno. Es que el micrófono, yo me he dado cuenta que se pone bravo cuando le suben mucho el volumen y empieza a hacer ese ruido. Entonces, ahí lo tratamos con cuidado. Les decía que cuando empecé a trabajar esto no tenía muy presente este tema del propósito, pero al empezar a estudiar el tema de la familia en la escritura, yo me di cuenta que realmente es algo fundamental, es algo clave. Cuando hablamos de la familia, tenemos que hablar de los propósitos que tiene el Señor para la familia. Y me parece que desde el primer capítulo de Génesis podemos ver que la familia es creada con propósito. Y en Génesis 1, 26 al 28, vemos lo que yo llamo unos propósitos externos, es decir, formas en que la familia tiene un impacto fuera de sí. Entonces, miren por un momento ahí en sus Biblias, Génesis 1 del 26 al 28, que es Y díganme así rápidamente, ¿qué propósitos ven ahí para la familia? El hecho de que son creados varón y hembra, y se menciona eso directamente, creo que nos permite hablar de la creación de la familia en ese momento. ¿Qué propósitos ven? Ejercer dominio, ¿sí? Ejercer dominio, que esta mañana escuchábamos que tiene que ver con ser mayordomos de la creación, de aquello que el Señor ha creado. Ese es un propósito importante. ¿Qué otros propósitos vemos para la familia? Que sean imagen de Dios. Ellos son creados y dentro de esa imagen de Dios hay un propósito implícito, ese propósito de representarlo a Él en medio de la creación. ¿Qué otro propósito vemos? Ok, en el virtual dicen señorear, ¿sí? Importante esa parte de la mayordomía. Vemos también en Génesis el propósito de ser fructíferos, ¿no? ¿Cierto? El propósito de tener hijos. Esos hijos van a poblar el mundo y van a ayudar con ese propósito de ser mayordomos. Entonces también hay un privilegio, ¿no? De ser co-creadores de vida. Dios les ha dado vida a ellos y ahora ellos le darán vida a otros seres humanos. ¿Pueden ver cómo estos son propósitos que impactan el mundo que los rodea? O sea, la familia no es creada como un fin en sí misma, ¿sí? Sino que es creada para que tenga un impacto en el mundo a su alrededor.
Pero si miramos también en Génesis 2, encontramos que hay otros propósitos, ¿cierto? Hay un propósito con el que de pronto estamos más familiarizados al pensar en la familia. Si miramos Génesis 2, 18 al 24, ¿qué podemos ver ahí que había de propósito para la familia? La ayuda, ajá. Y aún antes de mencionar la ayuda, ¿qué es lo que se resalta? Acabar con la soledad, ¿sí? La desgraciada soledad del ser humano. Lo único que el Señor ha dicho que no es bueno en la creación. Y este podríamos llamarlo un propósito interno, o sea, un propósito que la familia cumple en sí misma, el propósito de que no haya soledad. Pero mencionando lo que alguien destacó de ser ayuda idónea, ¿sí? Ese propósito interno es presentado de una manera que lo enmarca dentro de los propósitos externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer es presentada como la ayuda idónea. Y en ese momento, y hasta el sol de hoy, ayuda idónea no significa lavarle la loza al marido. Qué pena con ustedes, caballeros. Eso no es lo que vemos en el texto. Lo que vemos en el texto es que hay un propósito para el ser humano, ¿sí? Y la ayuda idónea viene para apoyar el cumplimiento de ese propósito, ¿sí? Entonces, aún el propósito interno de la familia tiene una función de impactar el mundo más allá. Hay dos, y esos dos se apoyan, se acompañan para que juntos puedan cumplir los propósitos que el Señor tiene para ellos. Y qué lindo hubiera sido que hubiéramos podido seguir llevando a cabo esos propósitos sin mayores problemas, sin mayores dificultades, pero rápidamente nos topamos con Génesis capítulo 3. Y yo sé que todavía en las mañanas no hemos llegado a hablar de Génesis capítulo 3, pero igual vamos a explorar algunas de las cosas que hay, porque cuando pensamos en los propósitos y miramos las declaraciones que se hacen después de la caída, vemos que en lo que Dios declara, hay impactos específicos sobre el cumplimiento de estos propósitos, ¿sí? Entonces, miremos Génesis 3 del 16 al 19. Mírenlo ahí y pensando en estos propósitos que hemos mencionado, ¿cómo ven ustedes que se impactan específicamente con la caída esos propósitos? Por ejemplo, ¿qué pasa con el propósito de ser fructíferos? Ahora hay dolor. Ahora hay dolor. Entonces, no es que el propósito se rompe completamente, pero ahora habrá sufrimiento y dolor al cumplir ese propósito. ¿Qué pasa con el propósito de ser mayordomos de la tierra? ¿Cómo? Se dificulta. ¿Y en qué sentido se dificulta? ¿Qué pasa ahora con la tierra y el trabajo de la tierra? Que viene sudor y lágrimas, ya no va a producir con la misma facilidad, sino que va a ser difícil el trabajo y el cuidado de la tierra. ¿Y qué pasa con el propósito de ser apoyo y compañía? Abuso. ¿Qué le dice el Señor a la mujer? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y en unos minutos vamos a ver que estas declaraciones no solamente afectan el cumplimiento de los propósitos, sino que también son enunciados que enmarcan la disfunción de la Entonces, es importante notar que la caída tiene un impacto en estos propósitos de la familia. La caída no acaba con los propósitos,
todavía pueden trabajar la tierra, todavía pueden ser fructíferos, todavía pueden ser apoyo, pero ahora va a ser muy difícil. Y creo que hasta el sol de hoy podemos dar testimonio de que hay dificultad, ¿sí?, en el cumplimiento de esos propósitos. Ser familia, ser apoyo, ser compañía, no es fácil. Hay luchas y hay dificultades. Como tampoco lo es muchas veces el tener hijos, nacen con dolor y criarlos también genera dolor, ¿sí? El cuidado de la tierra o el trabajo que se hace también es difícil. Entonces, hay unos propósitos. En la caída, esos propósitos se ven afectados, pero miramos entonces a Cristo y pensamos en la misericordia del Señor y los reinicios que trae para los propósitos. Y aquí quiero que ustedes hagan memoria y piensen qué encontramos en las enseñanzas de Jesús, qué encontramos en las enseñanzas del Nuevo Testamento que hable sobre los propósitos de la familia como familia biológica. ¿Qué encontramos? Yo sé que ya las neuronas están cansadas, el día ha sido largo, pero vamos a hacer el esfuercito. ¿Qué encontramos? El matrimonio. ¿Qué encontramos en cuanto al propósito para el matrimonio? Ok, entonces está ese volver otra vez, que es hasta que la muerte los separe. En el virtual hay... Perdón, restauración, le devuelve la dignidad a la persona. Ok, entonces hay un restablecimiento de muchas cosas. Román, hombre y mujer. No te estoy escuchando bien. Para cumplir el propósito. ¿Qué propósito? Ok, entonces vuelve a poner hombre y mujer y con el propósito de ser. ¿Y dónde encontramos eso en las enseñanzas de Jesús o en los textos del Nuevo Testamento? Sí, Nicolás. Ok, entonces como ese volver a separarse, ese énfasis en la separación, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ok, sí. Miren, todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Y lo de restablecer la dignidad de la mujer como imagen de Dios, la forma en que Jesús trata a las mujeres, se acerca a ellas, es precioso. Pero es muy difícil encontrar en los evangelios o en las epístolas declaraciones de propósito que tienen que ver específicamente con la familia biológica, ¿sí? Otra vez, declaraciones de propósito, ¿sí? Piénsela por un momento. Y si eso le cae mal, entonces piense un poquito más y me dice dónde hay expresiones específicamente de propósito de la familia. Ok, esa es una que es bien peluda, ¿sí? Complicadita, ¿no? Pero uno puede decir que de pronto hay un propósito para la mujer, ¿no? En tener hijos. Sí. Sí. Sí, Juan David. Ok, la familia en Cristo ahora viene a ser modelo de la relación de Dios con su pueblo. Sí. Ahí hay un elemento muy importante. No hay muchos propósitos específicos para la familia porque no hay distinción entre lo que uno podría llamar los propósitos de la familia biológica y los propósitos generales para la iglesia, para este nuevo mover del reino de Dios en medio del mundo.
Lo que ocurre es, como lo menciona esta persona en el virtual, hay una ampliación de los propósitos. No es que se deseche la familia biológica, no es que se diga ya la familia no tiene importancia, no, es que se amplía. Y lo que antes de pronto se veía más restringido en términos de familia, ahora se amplía a una familia espiritual. ¿Sí? Y encontramos cosas, por ejemplo, en Génesis 1 y 2 habla de ser fructíferos. Y en el Nuevo Testamento habla de dar mucho fruto. ¿No les parece interesante esa relación que hay ahí? Donde el énfasis no está en tener hijos biológicos, ¿sí? Sino que el énfasis está en lo que podríamos llamar una reproducción espiritual, ¿sí? Y es curioso cuánto los autores del Nuevo Testamento utilizan el vocabulario de familia para referirse a las relaciones entre los miembros de la iglesia, ¿sí? Y eso no solo se da en un sentido metafórico, sino que parece ser realmente una descripción de lo que se esperaría ver dentro de la iglesia. Entonces mencioné en la historia ese comentario que hace Pablo sobre los dolores de parto. Yo recuerdo que hace muchos años escuché a una mujer predicadora diciendo, ese Pablo hablaba de lo que no sabía, porque un hombre no sabe lo que es sufrir dolores de parto, ¿sí? Y bueno, de pronto tiene razón. Yo recuerdo cuando mi esposo decía, el nacimiento de la niña fue difícil. Yo le decía, sí, porque tú sabes mucho acerca de lo difícil que fue, ¿no? Es diferente, pero encontramos este tipo de vocabulario, ¿no? De Pablo decir que sufre dolores de parto. Encontramos que habla de ser el padre espiritual de muchas de los creyentes, ¿sí? De iglesias completas. Encontramos que Juan habla acerca de los padres y los hijos, que a Timoteo se le dice que debe tratar a la iglesia como si fuera su familia. Entonces, no hay mucho énfasis en propósitos particulares que distingan las familias seguidoras de Cristo de los propósitos del resto de los seguidores de Cristo y para los demás ámbitos de la vida. Pero sí encontramos también, por ejemplo, que se enfatiza el ser representantes de Dios. Entonces tenemos ese propósito que apareció por allá en Génesis capítulo 1 y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento que se enfatiza ese ser mensajeros de Dios. Los que muestran al mundo quién es Dios, cómo es Dios, que buscan ser como Cristo. Y ahí encontramos que la familia tiene un lugar especial, porque encontramos en esos códigos de casa que están en las epístolas, donde se da como instrucciones, ¿cierto? Como se orienta a las familias, que se muestra cómo la dinámica familiar debe reflejar esa nueva vida en Cristo, que creo que es lo que mencionaba la persona que aportó desde la virtualidad. La familia debe ser la representación de la relación de Cristo con la iglesia y aún con el mundo. Esos códigos siempre se dan en el marco más amplio de lo que sería la familia de la fe. Entonces uno encuentra esos códigos cuando va leyendo para toda la iglesia instrucciones, ¿cierto? Ámense, sopórtense, y en las esposas, esto, los esposos, esto, los padres con los hijos, siempre están dentro del marco de la nueva familia de la fe. Entonces, estos códigos se plantean como formas en las cuales la familia puede vivir en sus relaciones de acuerdo con los lineamientos que ha trazado Cristo. Y particularmente, esto se puede ver en Efesios 5:22 y los versículos que siguen, donde se nos presenta una visión de un matrimonio donde los cónyuges viven de acuerdo con el acercamiento relacional que trae Cristo. ¿Sí? Cristo trae un acercamiento relacional donde prima el amor, donde prima el respeto, donde prima la mansedumbre, donde prima la colaboración y la sumisión en lugar de la competencia. Y en Efesios encontramos una relación, por ejemplo, donde el que a los ojos de la cultura de entonces era el mayor, ¿sí? Ahora se hace el mayor siervo. Donde ser cabeza
algo que hubiera implicado ser el mayor, el principal. Ahora ser cabeza significa ser como Cristo, significa entregar la vida. Encontramos en Efesios 5:22 una relación donde la sumisión toma el lugar central en lugar de la competencia que marca la relación marital a partir de Génesis 3. Y entonces se recupera otra vez esa visión de ser representantes de Cristo, de ser testimonio de quién es Cristo, de lo que Cristo ha hecho, de la transformación que trae Cristo. Entonces se vive otra vez un vínculo familiar que tiene un propósito más allá de sí misma, ¿sí? Más allá de que estemos cómodos dentro de ella, más allá de que nos sintamos muy felices, más allá de que se cumplan nuestras expectativas, la familia funciona como representante de Cristo, como muestra de lo que Cristo puede hacer. Entonces, hay un reinicio de la familia, hay un reinicio de los propósitos de la familia que la alinea con los propósitos más amplios del reino de Dios. Y eso no desecha de ninguna manera los propósitos originales, sino que los pone en el marco de una realidad que siempre fue más grande de lo que se alcanzaba a ver, ¿sí? Así como en el principio la familia no era un fin en sí misma, sino que estaba para los propósitos de Dios, así también en el reinicio se trazan unos propósitos claros para la familia que están anclados al reinado de Dios, que están anclados al llamado de ser sus representantes en la tierra. Entonces, este tema de propósitos, que es el primer aspecto que quería que consideráramos en esta tarde, es bien interesante, ¿no? Y creo que es algo que nos reta hoy en día. Más adelante vamos a mirar un poquito cómo eso conecta con la realidad de la iglesia, pero espero que por lo menos hayan quedado convencidos de que la familia sí tiene propósito y tiene unos propósitos que van más allá de sí misma, ¿sí? El propósito de la familia no es simplemente existir. La familia está llamada a cumplir unos propósitos más amplios. Un segundo tema que vale la pena mirar con respecto a la familia es el de la disfunción. Y este tema me parece que hoy en día, bueno, siempre la disfunción ha existido en la familia, pero hoy en día somos muy conscientes de los niveles de disfunción que hay en las familias. Ya yo creo que nadie puede negar la realidad de la disfunción. Y esta disfunción la vemos desde Génesis. En Génesis podemos ver en las declaraciones inicialmente y luego en la vivencia de las familias la presencia de la disfunción. Entonces, en Génesis 3, 16 al 19, donde mirábamos el tema de la distorsión de los propósitos, podemos ver que también hay un anuncio, de alguna manera, de la disfunción que es una realidad a causa del pecado. Entonces, vemos que los pronunciamientos que Dios hace cuando da las consecuencias de la caída impactan el propósito de la familia y entra la disfunción, porque una institución, una entidad, una relación, un objeto que no puede cumplir bien su propósito es disfuncional, ¿sí? Y la disfunción entonces está muy ligada a la distorsión de los propósitos. Notemos en Génesis 3, ahí ustedes miren en sus Biblias, ¿qué ven de que nos declara Génesis 3, 16 al 19 acerca de la disfunción relacional? Donde uno dice, aquí la relación como que se dañó, se deformó, se desfiguró. ¿La ven? Ya no están viendo nada. Tu deseo será para tu marido. Y luego, y él se enseñoreará de ti. Qué tragedia. Qué tragedia.
Yo creo que como nunca hemos vivido de otra manera, entonces nos cuesta entender lo trágica que es esta disfunción relacional. Y aunque no hay como una explicación única, clara de lo que significa el tema de tu deseo será para tu marido, todos los comentaristas que encontré están de acuerdo en que implica un cambio en la forma de relacionarse con el esposo, ya sea porque quiere quitarle el lugar, algunos piensan que es esto, o porque entra en competencia con él, o porque le da en su vida el lugar equivocado. Todas estas serían diferentes formas de comprender la disfunción que se da, pero lo que entendemos es que hay algo en la forma en la que la mujer se relaciona con su marido que se desfigura. Y en sentido contrario, él se enseñoreará de ti. Y ahora se daña esa idea de la ayuda idónea, de la colaboración, de ser co-obreros, co-mayordomos, porque ahora hay una disparidad y una opresión. Entonces hay una disfunción, un impacto profundo del pecado en la familia que genera una disfunción en la dinámica relacional. Y la evidencia de esa disfunción la vamos a ver a lo largo de todo Génesis. Y podríamos aún decir de todo el Antiguo Testamento. Porque esos anuncios o esas palabras que el Señor da, no es que cuando el Señor dice tu deseo será para tu marido, o que cuando el Señor dice esto es lo que va a pasar, Él está haciendo que eso ocurra, sino que está describiendo de alguna manera la realidad que ya ha comenzado desde el mismo momento en que pecan. Si miramos en Génesis, vemos que esta es la descripción de la disfunción que ya ha comenzado, ¿sí? Cuando Dios va a buscar al ser humano, a preguntarle dónde está la acusación, la mujer que tú me diste, ¿sí? La vergüenza ya se ha manifestado. Todas estas, el esconderse, estas son evidencias de que la disfunción comenzó cuando se dio el pecado. La disfunción no empieza a causa de las declaraciones de Dios. Sin embargo, aún si vemos, como algunos la ven, que esas declaraciones son como un nuevo orden establecido por Dios para la familia, tenemos que reconocer que ese orden es para manejar el pecado. O sea, no es que Dios aquí está diciendo, bueno, esta es la mejor forma en que las cosas pueden funcionar, sino que está diciendo, bueno, ahora que está el pecado, así va a ser. O sea, esta es la manera en la que van a funcionar las cosas. Y podemos ver entonces en Génesis, como les decía, la visión de esta disfunción a nivel de muchas relaciones diferentes. Por ejemplo, ¿qué ejemplos de disfunción encontramos entre hermanos en Génesis? ¿Cuáles recuerdan ustedes? ¿Cómo? Caín y Abel, los primeritos, ¿cierto? La rivalidad y el asesinato de un hermano por otro. ¿Qué otras rivalidades vemos entre hermanos? ¿Cómo? Jacob y Esaú, ¿sí? La rivalidad por la primogenitura y esa que desde el momento en que están naciendo, ¿no? Y aún desde el vientre están peleándose entre los dos. Lea y Raquel, dos hermanas, ¿sí? Rivales luchando por su marido. Abraham y Lot, sí, ahí no serían tanto hermanos, pero sí, la familia entre tío y sobrino. Entre hermanos, ¿quién más? José y los hermanos que tiene, ¿no? Y terrible lo que le hacen. Está Isaac e Ismael, también la rivalidad entre ellos. Y son fuertes esas rivalidades, o sea, no son cualquier cosita de ay, mamá, me pegó. No, o sea, hay cosas fuertes que se dan ahí en esas relaciones entre hermanos que llevan a distanciamientos de años. Jacob y Esaú, José con sus hermanos no se ven durante años y años. Pero no solamente hay disfunción entre hermanos, también hay disfunción entre cónyuges. ¿Qué tipo de disfunciones, qué historias de disfunción vemos entre cónyuges en Génesis? ¿Cómo? Isaac y Rebeca. ¿En qué?
Ok, el engaño, ¿sí? El engaño. ¿Y a quién le habría aprendido Isaac a engañar así, diciendo que al taita, ¿cierto? El papá había hecho la misma, entonces Abraham y Sara también. ¿Qué otros ejemplos de disfunción entre cónyuges vemos? Jacob, ¿sí? Con sus esposas y las esclavas de sus esposas. Ajá, ¿sí? El uso de Agar para tener un hijo también podría ser una dificultad o una disfunción entre cónyuges. Los mismos Adán y Eva, ¿sí? Lo que se da entre ellos. Y vemos disfunción también entre padres e hijos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles disfunciones recuerdan que hay entre padres e hijos en Génesis? Las preferencias. Y esa familia sí que tiene historias de preferencias, ¿no? Porque está Jacob que prefiere a José, pero el papá y la mamá de Jacob también tenían preferidos, ¿sí o no? También Jacob aprendió en casa que uno podía tener preferidos. ¿Qué otros ejemplos de disfunción entre padres e hijos? Lot y las dos hijas que se acuestan con él para tener hijos. ¿Sí? ¿Alguna otra que se acuerden? Noé, que maldice a uno de sus hijos porque lo vio desnudo. Muchas historias de disfunción entre padres e hijos en Génesis. Y tenemos también el tema de la disfunción biológica. ¿A ustedes no les impactó cuando estaban leyendo Génesis cuántas mujeres estériles había? Son muchas. Y mujeres que son como importantes en el relato, o sea, no cualquier mujer que ahí medio se menciona, sino mujeres como Sara, ¿sí? Como Raquel, ¿sí? Como Rebeca. Y es curioso que parece que el Señor quiere usar precisamente a esas mujeres estériles. Noten que muchas veces en el relato, por ejemplo, en el relato de Sarai y Abraham, se repite mucho que Sara era estéril, que Sarai era estéril, que no podía tener hijos. ¿Sí? Eso se enfatiza mucho. Y con Rebeca también. Y hay claramente en el relato, Rebeca es la provisión de Dios para Isaac, a pesar de las disfunciones que vienen. Entonces, Dios escogió para Isaac una mujer estéril. ¿No les parece como raro? ¿Sí? Dios escoge obrar en medio de eso. Entonces, sí, Carlos. También hay entre Judá y Tamar y entre otras, sí, sí, es cierto, también está esa disfunción ahí. Y podemos mirar otras, hay muchas, es que hay muchas disfunciones, porque parece ser que en Génesis la disfunción familiar es la norma y no la excepción. ¿Sí? Muchas veces la disfunción se convierte en una amenaza para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por ejemplo, el tema de la esterilidad. Es una amenaza para el propósito de Dios de formar el pueblo y de los propósitos para los cuales fue creada la familia. Entonces vemos mucha disfunción en estas familias de Génesis y creo que eso también es algo que debe llamarnos a tener cuidado porque a nosotros nos gusta mucho hablar del modelo bíblico de familia. ¿Ustedes han escuchado eso? Bueno, miren cuántas familias modelo encuentran en Génesis. No es fácil, ¿sí? Lo que vemos ahí es más modelos de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe ver dentro de la familia. Pero encontramos que en medio de esa disfunción, Dios muestra misericordia. ¿Sí? En medio de y por medio de esas familias disfuncionales, es que Dios escoge traer su bendición y cumplir sus propósitos. ¿Qué evidencias vemos en Génesis de la misericordia de Dios en medio de la disfunción?
¿ok? Dios a través de Abraham y su familia, ¿sí? En medio de su disfunción, por ejemplo, biológica y las otras disfunciones que se dan con Agar y todo, igual el Señor trae su bendición, ¿sí? ¿Cómo más vemos misericordia de Dios hacia estas familias disfuncionales? Dios protege a Sara, ¿sí? Ajá. Entonces hay promesa del Señor, aún en medio de la disfunción. ¿Qué otras cosas ven como la misericordia de Dios? ¿Ok? Que va y los busca y habla con ellos, ¿sí? Los viste, hay misericordia ahí, ¿sí? Preservó la vida de José, ¿sí? La que iba a mencionar también. A las que eran estériles les dio hijos, ¿sí? Qué misericordia, ¿no? Y miren que muchas veces esa esterilidad se convierte en un motivo de clamar al Señor, ¿sí? Es por la esterilidad que se clama al Señor para que dé hijos. Entonces ahí creo que también hay misericordia. Ajá. Y pone las 12 tribus, ¿no? Hijos de cada una de las 4. Ahí había en las tribus, está la misericordia del Señor, ¿sí? Y creo que las palabras de José, al final, llegando casi al final del libro de Génesis, cuando perdona a sus hermanos, encapsulan de alguna manera el sentir de la misericordia del Señor en medio de toda la disfunción que hay. Él les dice en Génesis 45, del 5 a 8, les dice, el Señor fue el que me trajo. El Señor fue el que me trajo. Y me trajo aquí para que en medio de esta hambruna muchas personas pudieran tener con qué comer. Y en Génesis 50, 20, cuando ellos están asustaditos otra vez, ¿cierto? Porque murió el papá y ahora quién sabe José qué va a hacer. Les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr sus propósitos. Entonces, hay disfunción, hay mucha disfunción, pero hay misericordia. El Señor se mueve en medio de esa disfunción y muestra misericordia. Y en Cristo vemos misericordia plena para la familia. ¿Cómo ofrece Cristo misericordia a la familia? Ahorita mencionamos algunas de las cosas que Cristo habla directamente a la familia y de pronto algunas de esas cosas las podemos relacionar con esta forma en que toma lo que se ha desfigurado, lo que se ha vuelto disfuncional y empieza a volver a componerlo. ¿Qué vemos en Cristo que ofrece misericordia y restauración para la familia? El perdón. El perdón. Sí, sí. Volver al principio. Volver al principio en cuanto al adulterio o en cuanto al divorcio. Es en cuanto al divorcio, ¿sí? Cuando le hablan de la ley, él no pelea con la ley, se remonta atrás, ¿cierto? Y dice, como fue en el principio, antes de que se endureciera el corazón. ¿Sí? Antes de que se endureciera el corazón. Entonces, hay misericordia también en eso. En el tema de volverle dignidad a la mujer que se había perdido a nivel cultural, ¿sí? ¿Trae honra al matrimonio? Sí, eso lo escuchamos muchas veces cuando se predica sobre el milagro de Jesús en Caná. Jesús fue a una boda, estuvo ahí, hizo presencia y eso da honra al matrimonio. Entonces hay enseñanzas directas o acciones directas que hace Jesús que ofrecen misericordia y restauración para la familia, pero de una manera más indirecta. Como por ejemplo lo que mencionó alguien de la restauración del lugar de la mujer, ¿sí? Y otras enseñanzas que no tienen que ver directamente con la familia en sí, sino con la enseñanza de nuevos modelos relacionales.
Jesús trae nuevos modelos de relación. Entonces, a sus seguidores les enseña que ellos no deben ser como los gentiles, que se enseñorean de otros. ¿De dónde escuchamos esa palabra enseñorearse? Nos recuerda por allá Génesis 3, ¿cierto? Sino que dicen, ¿quieren ser grandes? Deben ser siervos. El énfasis en el amor, en las relaciones unos con otros que les mencionaba. Sin embargo, aquí encontramos otra vez que la familia o la conservación de cierto modelo de familia no parece ser la prioridad primordial de Jesús, porque aún dice cosas duras sobre la familia, ¿cierto? Cuando dice en Mateo 10, 34 al 37, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, hay una tensión en ese reinicio. Hay una tensión. Sí hay un volver al principio, al diseño original, a la visión original de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pero también hay como un desdibujar y redibujar de lealtades, donde la familia biológica claramente no debe ser el primer amor. El amor prioritario, el llamado principal de Jesús es a la lealtad a Él y a su reino. Y con este marco de referencia podemos trazar algunas conexiones entre nuestra visión de la familia y lo que hacemos con la iglesia. Pensando específicamente en estos temas de propósito de la familia y la disfunción familiar y cómo eso se conecta con el ministerio de la iglesia. Quisiera que pensaran por un momento qué posición le damos a la familia en la iglesia. ¿Qué lugar le damos a la familia en la iglesia? Piense en las actividades que hace su iglesia. ¿Cuántas actividades están orientadas a la familia y cómo se enfocan esas actividades? Piense en la forma en la que se habla de la familia. Los que son pastores, piense en cuántas consejerías familiares da usted cada año y más en pandemia. Y la razón para pensar en esta posición que le damos a la familia en la iglesia es que hemos visto que los planteamientos de Jesús en los reinicios parecen mostrar que la familia es importante, pero la familia no es lo más importante. Y aún si volvemos al inicio en Génesis, nos damos cuenta que la familia no fue creada para ser el centro o para ser un fin en sí misma. Se le dio un propósito, una función fuera de sí. Uno de los peligros que tenemos hoy en día a nivel personal, pero más aún a nivel eclesial, es que frente a las ideologías que se están levantando y que, seamos honestos, nos asustan y que vemos como una amenaza para la familia. Corremos el riesgo de que nuestro enfoque se convierta en la conservación de la familia por encima de todo, como un fin en sí mismo, al punto que puede llegar a ser aún una idolatría. Es fácil llegar al punto de pensar que la función principal de la iglesia es fortalecer a las familias, orientar a las familias, cuidar a las familias. En estos últimos meses he tenido el privilegio de viajar a algunas ciudades aquí en Colombia,
estar en diferentes iglesias, iglesias que tienen su misión, su visión, y me impresiona el lugar tan central que tiene muchas veces la familia en esas misiones, esas visiones. Y la verdad es que no es fácil tener a la familia en el lugar indicado. Es más fácil descuidarla o endiosarla. Y en ese sentido, el tema del propósito de la familia puede ser de mucha ayuda en ubicarnos frente al lugar que debe tener la familia, que debe tener en nuestra vida y que debe tener en nuestras iglesias. Piense cuál es el propósito de la familia, ¿sí? De su familia. Si usted en este momento escribiera ahí en su cartilla, el propósito de mi familia es este, ¿cuál sería? Si quiere, tome un par de minutos y haga el ejercicio. ¿Sí pueden pensar fácilmente en el propósito de su familia? Sí. Quizá algunos ya han dedicado algo de tiempo a pensar en esto, o con lo que hablamos de los propósitos en Génesis y en Cristo pueden ubicarse fácilmente. Pero yo quiero animarlos dentro de la iglesia, que en medio del mundo de hoy es muy importante que tengamos claro el propósito de la familia y que en nuestro trabajo con las familias podamos formarlas para el cumplimiento de esos propósitos y no simplemente para que sigan juntos, ¿sí? O para que cumplan sueños personales o para que no caigan en ciertos errores de los más comunes que vemos. Hay una frase que circula en línea que me llama mucho la atención, porque empieza con una pregunta que es muy común escuchar hoy en día cuando uno tiene hijos. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo criar hijos en este mundo con todo lo malo que está pasando, con tanto problema, con tanta dificultad? Esa pregunta es muy común. Esa pregunta es muy común. Pero miren esta respuesta. Miedo. Miedo debería darle al mundo y al enemigo al ver estos hijos que estoy levantando en los caminos del Señor para que salgan a batallar por el bien, a llevar justicia, a llevar amor, a llevar verdad. Qué forma tan diferente de ver la realidad. Qué forma tan diferente de vernos como familias y de ver a las familias de la iglesia. Que tiemble el enemigo. Formemos las familias no solo para conservarlas, formémoslas para que cumplan los propósitos que el Señor les ha dado. Y como iglesia necesitamos pensar también en este tema de la disfunción familiar. Y la disfunción familiar es un tema complejo. Y manejar la disfunción en la iglesia no es fácil. Pero empecemos pensando cómo solemos pensar nosotros acerca de la disfunción familiar. ¿Lo hacemos con misericordia? Quienes llegan a la iglesia y vienen de trasfondos disfuncionales o vienen en medio de familias disfuncionales, ¿ven en nosotros la misericordia del Señor? ¿O se sienten juzgados y excluidos? Piense un momento sobre eso. ¿Cómo cree usted que se sienten las familias que llegan a la iglesia? Sobre todo las familias que son disfuncionales, cuando llegan a su iglesia.
Un elemento fundamental al pensar en cómo respondemos o cómo mostramos misericordia en medio de la disfunción es recordar que como iglesia estamos llamados a ser familia. No solo a acoger familias, sino que estamos llamados a ser familia, a apoyar, a trabajar juntos como hermanos, como padres, como madres por el reino de Dios, a ser familia. El trabajo que hacemos en las iglesias de enfatizar el cuidado de la familia, de ayudar a las familias a aprender a vivir las relaciones de manera sana y santa, a educar bien a los hijos, ese aporte que hacen las iglesias es muy valioso en la sociedad. Es muy valioso en la sociedad. Pero tenemos que ir más allá y que no solamente sea lo que enseñamos, sino quiénes somos como iglesia y cómo podemos ser familia para los que llegan. ¿Y por qué me parece que ante lo que muestra la palabra, nosotros no podemos ni obrar ni enseñar como si las familias disfuncionales estuvieran condenadas o fueran de segunda clase? Yo creo que después de ver la misericordia que muestra el Señor en Génesis, esa no es una opción para nosotros, la opción de condenar. Las madres solteras, los padres solteros, las viudas necesitan misericordia. Necesitan saber que Dios en sus familias y a través de sus familias también puede obrar y quiere obrar. Necesitan saber que una familia sin un papá o sin una mamá o con cualquier otro tipo de disfunción no está sentenciada. Que en la iglesia el Señor ha provisto papás, mamás, hermanos, abuelos, tíos, tías para los que no tienen. Eso no significa pasar por alto el pecado, ¿sí? Eso no es lo que quiero que escuchen hoy. No es pasar por alto el pecado, pero sí significa pensar muy bien, con mucho cuidado, acerca de lo que significa la restauración. Y aquí piensen, ¿cómo solemos pensar en la iglesia en la restauración de la familia? ¿Qué clase de restauración estamos promoviendo? Y piensa en una familia restaurada, ¿en qué piensa? A veces pareciera que queremos restaurar la funcionalidad de las familias mediante fórmulas, mediante estrategias, mediante reglas, mediante roles. Y creemos que si logramos que todo el mundo encaje dentro de este modelo de familia, todo será funcional. Y podremos resolver tantos problemas que aquejan a las familias y podremos evitar amoldarlos a la cultura. Pero esa no es la restauración que vemos en la palabra. Al igual que con todas las áreas de la vida, la respuesta al pecado, la respuesta a la disfunción no se encuentra en una fórmula. No se encuentra en reglas, no se encuentra en roles. La esperanza de restauración está en Cristo, en caminar con Él, en dejarnos transformar por su Espíritu. Y por eso es que lo que encontramos en esos códigos de casa que están en las epístolas que se mencionaron anteriormente, no es más que una expresión de lo que significa seguir el camino de Cristo al interior de la familia, donde más nos cuesta. Donde más nos cuesta. Porque es que en la familia están los que nos sacan la piedra. En la familia saben qué hacer para que yo me enoje.
En la familia llego cansada y no quiero que me molesten. En la familia hay personas que me necesitan cuando yo no quiero que nadie me necesite. Es difícil. Es difícil en la familia seguir el camino de Cristo, pero esa es la invitación que nos hace el Señor. Las fórmulas, nuestras fórmulas, fracasan y van a seguir fracasando. Y muchas veces cuando fracasan nuestras fórmulas nos preguntamos, ¿y por qué será que seguimos viendo los mismos problemas en las familias? Y aunque hay muchos consejos sabios que se pueden dar, la respuesta no está en fórmulas. La respuesta no está en roles. La respuesta al pecado y por ende la respuesta que aqueja, el problema que aqueja a la familia, la única respuesta es entregarnos a Cristo y seguir sus caminos y ser transformados por su Espíritu. Lo más probable es que cuando sigamos ese camino, terminemos viendo cosas en nuestras familias que se parecen mucho a las fórmulas. Terminemos viendo cosas en las familias que se parecen mucho a la sumisión, que se parecen mucho al liderazgo de siervo. Pero eso no va a surgir porque alguien le dice, tienes que. Eso va a surgir de caminar con Cristo y dejarnos transformar por el Espíritu. Entonces, en esta tarde, para cerrar este tiempo, yo quiero invitarles a orar. Primero, dele gracias a Dios por la familia que le dio. Dele gracias por lo bueno que recibió de esa familia, aún en medio de cualquier disfunción que pudo tener. Y si su familia fue tan disfuncional, y yo sé que hay familias que son extremadamente disfuncionales, si su familia fue tan disfuncional que usted no alcanza a ver nada bueno, pídale al Señor que abra sus ojos y le muestre dónde hubo misericordia. Dónde el Señor mostró misericordia en medio de esa disfunción. Oremos dando gracias por nuestras familias. En segundo lugar, ore por el cumplimiento de los propósitos de Dios en su familia y a través de ella. Pídale al Señor que su familia sea fructífera, que dé mucho fruto, que su familia pueda representar y mostrar a otros el amor de Dios, que su familia pueda ser luz en medio de tantas tinieblas. Pídale al Señor que cumpla sus propósitos en su familia. Y en tercer lugar,
ore por la iglesia y la forma en que la iglesia ministra a las familias. No hay muchos lugares en la sociedad a donde las familias pueden encontrar ayuda. La iglesia es un lugar donde las familias deben poder encontrar misericordia, apoyo y una familia extendida que los acoge. Oremos por la iglesia. Señor, es increíble ver cómo tú te moviste, cómo tú cumpliste tus propósitos en medio de y por medio de familias tan disfuncionales como las que vemos en Génesis. Nos da esperanza. Nos da esperanza para este mundo donde hay tanta disfunción, donde la familia se ve tan amenazada. Señor, danos corazones de misericordia. Danos corazones que anhelan ver una restauración profunda que nace de un verdadero encuentro contigo, que nace de la transformación que obra tu Espíritu. Señor, familias que puedan abrirse, dejarse transformar por ti y dejar que tú cumplas tus propósitos por medio de ellos, Señor. Señor, conviértenos como iglesia en familia, en tu familia, en familia de hermanos, hermanas, padres, madres que acogen, que apoyan, que animan, que caminan con aquellos que necesitan un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un hermano. Transfórmanos, Señor, a nosotros. Transfórmanos, Señor, para que nuestras familias puedan ser testimonio de tu gloria, testimonio de tu obra. Que podamos tener matrimonios que realmente reflejen el amor de Cristo por la iglesia. Que podamos tener matrimonios que sean luz en medio de las tinieblas. Que podamos criar hijos que asusten al mundo. Que podamos criar hijos que salgan a batallar, a llevar luz, a llevar verdad, a llevar bendición, a llevar justicia en medio de un mundo tan quebrantado, Señor. Rompe, Padre, las idolatrías, rompe las egolatrías que ven la familia como un medio para realizarnos, para alcanzar nuestros propósitos personales. Y enfócanos en ti, Señor, en tus propósitos, en tus anhelos, en tu visión, Señor, para la familia. Restáuranos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, doctora